Bienvenidos a Resumen Curioso. Hoy no traigo resúmenes ni datos interesantes. Hoy quiero contarles algo que me pasó, algo que necesito sacar de mi pecho, con la esperanza de que, al compartirlo, quizá pueda entenderlo. O al menos, que alguien me crea. Todo comenzó hace unas 6 semanas. Como muchos de ustedes, pasaba demasiado tiempo navegando por internet tarde en la noche. En uno de esos viajes sin rumbo por foros olvidados, encontré una publicación extraña. El título era simplemente El juego del eco. No había descripción, solo en enlace. La curiosidad, como siempre, me ganó. El enlace me llevó a una página web de aspecto antiguo, de esas de los primeros días de internet. Fondo negro, texto verde fosforescente. Decía que el juego del eco no era un juego en el sentido tradicional. Era un experimento, un ritual para contactar. Algo en las instrucciones eran sencillas, casi ridículas. Primero ve a una habitación completamente silenciosa, preferiblemente una sin ventanas. Si tiene ventanas, cúbrelas por completo. Debe ser oscuridad total. Segundo, siéntate en el centro de la habitación. Tercero, graba tu propia voz diciendo una sola pregunta. Cualquier pregunta que desees que sea respondida. Y cuarto, reproduce esa grabación en la oscuridad y espera. El sitio advertía: el eco siempre responde, pero nunca es tu propia voz. Me reían, sonaba como una de esas leyendas urbanas para asustar a los niños. Pero algo me impulsó a intentarlo. Quizá el aburrimiento, quizá esa parte de nosotros que anhela que lo sobrenatural sea real. Esa misma noche decidí probarlo. Fui al sótano de mi casa. Es el único lugar sin ventanas, perfecto para la oscuridad total. Bajé las escaleras, sentí el aire frío y húmedo en mi piel. Apagué la única bombilla que colgaba del techo, sumergiéndome en una negrura tan densa que era casi física. Me senté en el suelo de cemento, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabación de voz. ¿Qué preguntar? La página decía que podía ser cualquier cosa. Me vino a la mente una pregunta tonta, casi una broma para mí mismo. Pensé en mi abuela, que falleció cuando yo era niño. Siempre contaba historias de un viejo reloj de bolsillo que había perdido, un recuerdo de su padre. Nadie supo nunca que fue de Elan. Así que, con una media sonrisa, acerqué el teléfono a mi boca y susurré: ¿dónde está el reloj de la abuela? Guardé la grabación, la titulé Eco. Respiré hondo, la di al play. Mi propia voz, distorsionada por el pequeño altavoz del teléfono, llenó el silencio del sótano. ¿Dónde está el reloj de la abuela? Cuando la grabación terminó, la oscuridad y el silencio volvieron, más pesados que antes. Esperé en 1, 2, 3 minutos. A nada. Me sentí estúpido. Obviamente era una farsa. Justo cuando iba a levantarme, a encender la luz y reírme de mi propia credulidad, lo oí. No fue mi voz. Era un susurro áspero, seco, como hojas secas arrastrándose por el pavimento. Venía de la esquina más alejada del sótano, y decía: bajo la tercera tabla. El pánico me congeló. Fue un instante. No intenté entenderlo, solo reaccioné. Me levanté de un salto, tropecé en la oscuridad, busqué a tientas el interruptor de la luz y salí corriendo del sótano, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón martillándome en el pecho. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con todas las luces de la casa encendidas, intentando convencerme de que lo había imaginado, que el cansancio y la sugestión me habían jugado una mala pasada. Pero el recuerdo de ese susurro era demasiado vívido, demasiado real. Al día siguiente la luz del sol me dio algo de valor. Bajé de nuevo al sótano, esta vez armado con una linterna y una palanca. El suelo del sótano es de viejas tablas de madera. Fui a la esquina de donde había provenido el sonido. Conté las tablas desde la pared en 1, 2, 3. Mis manos temblaban. Metí la palanca en la grieta entre la tercera y la cuarta tabla. Hice fuerza. La madera crujió, vieja y reseca. La levanté. Debajo, envuelto en un paño ennegrecido por el tiempo, había algo. Con los dedos temblorosos, desenvolví el paquete. Era un reloj de bolsillo, de plata, con grabados intrincados. Estaba manchado y oscuro, pero inconfundible. Era el reloj que mi abuela había descrito tantas veces en sus historias, el mismo que había desaparecido hacía más de 50 años. El terror que sentí fue peor que el de la noche anterior. Esto no era mi imaginación. Era real. El juego era real. El eco era real. En las siguientes semanas fueron un infierno. Empecé a oír susurros, no solo en el sótano. Los oía en el silencio de mi habitación por la noche, en el ruido blanco del televisor, a veces incluso en medio de una conversación, como un zumbido bajo que nadie más parecía notar. La voz nunca decía nada coherente, solo fragmentos de frases, palabras sueltas. Detrás de la pared, en el agua, siempre te observa. Eran respuestas a preguntas que yo no había hecho. Era como si, al jugar una vez, hubiera abierto una línea de comunicación que no podía cerrar. Volví a la página web, pero había desaparecido. El enlace
estaba roto. Busqué en foros, en archivos de internet, cualquier mención al juego del eco. No encontré nada, era como si nunca hubiera existido. El susurro se hizo más frecuente, más claro. A veces, juraría que oía mi nombre, un siseo gutural que me helaba la sangre. Empecé a ver cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían donde no debía haber nada, figuras altas y delgadas que se desvanecían en cuanto giraba la cabeza para mirarlas directamente. La falta de sueño me estaba destrozando. Perdí peso. Mis amigos y mi familia empezaron a preocuparse. Decían que estaba pálido, que tenía los ojos hundidos. Intenté explicarles, pero ¿cómo explicas algo así sin que te tomen por loco? Me dijeron que era el estrés, que necesitaba descansar, que quizá debería hablar con un profesional, pero yo sabía que no estaba loco. Sabía que algo me estaba siguiendo, algo que había invitado a mi vida esa noche en el sótano. El eco. Tres días, ocurrió lo peor. Estaba en mi habitación, intentando dormir. La ventana estaba abierta para que entrara el aire fresco de la noche. Y entonces lo oí, no como un susurro en mi mente, sino afuera, justo debajo de mi ventana. El mismo susurro áspero y seco. Decía una frase una y otra vez. Ahora yo pregunto. Me quedé petrificado en la cama, cubierto de sudor frío. Ahora yo pregunto. La frase se repetía, cada vez un poco más cerca, como si lo que fuera que la estuviera diciendo estuviera subiendo por la pared de mi casa. No sé qué quiere preguntar. Y sinceramente, no quiero saberlo. Por eso estoy aquí, contándoles esto. He puesto cámaras por toda la casa. He sellado la puerta del sótano. Duermo con las luces encendidas y con música a todo volumen para no oír nada. Pero sé que solo estoy ganando tiempo. El eco siempre responde, pero nadie me dijo qué pasa cuando el eco empieza a hacer las preguntas. Si alguna vez encuentran un enlace a un juego llamado El Juego del Eco, por favor, por todo lo que más quieran, no hagan clic, no pregunten nada. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Algunas respuestas es mejor no conocerlas. Porque una vez que oyes el eco, él también te oye a ti. Y nunca, nunca deja de escuchar. Gracias por escucharme. Tengan cuidado ahí fuera.